Vamos a empezar de una vez. Damos gracias a Dios por esta hora y confiamos en el Espíritu Santo, que siempre nos guía y siempre nos habla la verdad. Nada más la verdad. No queremos filosofía, pero queremos palabra de Dios, la revelación de la palabra que abre todo entendimiento. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 19. Pastor, si nos puede ayudar ahí, no sé. Hechos 19, versículo 19. Amén, amén. Dice la Biblia, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Pero esa parte... 19, Ajá, sí. Léale el 19 otra vez, por favor. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, echaron que eran 50,000 piezas de plata. Es el 19. Ajá. Lo mismo. Entonces, el 20 yo quiero. Entonces, parece en su Biblia 19, pero en la mía parece 20. Hecho 19 me dijo. Ahora, Hechos 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Esa parte que quiero que nos enfocamos. Así crecía, ¿verdad? Y prevalecía Ajá. poderosamente la palabra del Señor. Amén. Vamos a empezar. No, participa en la Biblia. En esa parte que acabamos de leer ahora, Son parties qui ont une grande révélation là-dedans. es una parte que tiene una revelación profunda. Il dit que parole a été grandi dans Éphésus Dice que la palabra crecía et parole a prévaut. y la palabra prevaleció. Nous voulons prêter un peu l'attention. Yo quiero que ustedes presten mucha atención. Il dit parole a tellement, parole a grandi Dice así que la palabra creció et parole a prévalissé y prevaleció avec un pile pouvoir. poderosamente. La palabra crecía y prevalecía poderosamente. Ça me voulait comprendre. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, Si parole a pas qu'à grandi, si la palabra no puede crecer, parole a pas qu'à prévalisser. no podrá prevalecerse tampoco. Parole a grandi, La palabra creció, la palabra del Señor creció il prévalissait y prevaleció avec un pile pouvoir. poderosamente. Si parole a pas grandi, Si la palabra no crece, il pas qu'à prévalisser. no va a poder tampoco prevalecer. Et parole a grandi, La palabra creció, mais il pas grandi dans un place. pero no crece específicamente en un lugar. Parole a grandi dans humain. La palabra crece en el ser humano. Parole a grandi côté gen compréhension. La palabra crecerá donde hay entendimiento. Si nous pas si on côté pas comprendre parole là, Si en un lugar
no hay entendimiento de la palabra, même les paroles la présente, aunque la palabra esté presente, mais paroles la pas prévaliser. pero no va a poder prevalecer. Pour parole la prévaliser, Para que la palabra prevalezca, faut parole la grandir. la palabra se tiene que crecer. Et pour parole la grandir, Y para que crezca la palabra, faut une compréhension des paroles. tenemos que tener entendimiento de la palabra. Et moun qui ba entendimiento de palabra, Y los que den el entendimiento de la palabra, moun qui ba compréhension des paroles, los que dan, el que da entendimiento de la palabra, se llama Espíritu Santo. se llama Espíritu Santo. Même lo lit Bible, Jean ou mettre en pile dévotion, Puede ser que hagan muchas devociones de la palabra, que lean mucho su Biblia, mais depuis cet esprit pas bon et entendimiento, pero si el Espíritu Santo no te da el entendimiento de esa palabra, parole la pas grandir nan. esa palabra no podrá crecer en ti. Et si parole la pas grandir nan, Y si la palabra no crece, si esa palabra no crece en ti, ou pas ka prévaliser. tampoco va a poder prevalecer. Et m'assurer non, Les aseguro, et parole la dit ça tout, y la escritura también lo dice también, parole la grandit, la palabra crecía il prévalisait. y prevalecía poderosamente. N'importe côté En cualquier lugar que parole la grandit, que el palabra esté creciendo, la prévalisait. seguramente, ciertamente prevalecerá. Et pas moins dire, No son mis dichos, mais nous ka lire la Bible. pero podemos leerlo en la Biblia. Está en la Biblia. Ça veut dire grand pile côté, Eso significa hay mucho lugar côté que yo parler de parole, donde ellos hablan de la palabra, mais parole la pas grandi, pero realmente la palabra no crece. et parole la pas prévaliser. Es la razón por la cual que la palabra no puede prevalecer. Parce que chaque monde a une idéologie par Porque cada persona tiene su ideología de la palabra. chaque monde a une théologie. Cada persona tiene una teología de la palabra. Mais nous lisons dans la Bible, Pero acabamos de leer ahora en la Biblia, il dit qu'on sa parole la grandi, nos dice que la palabra crecía il y prévalisait. prevalecía poderosamente. Ça veut dire lire Bible en pile pas veut dire au crecimiento. Eso significa, leyendo la Biblia mucho no quiere decir que va a crecer mucho. Si pas gain entendimiento. Si no hay entendimiento de la palabra. Jésus te dit mon yo, Jesús había dicho a dit phariseo, Jesús había dicho a los fariseos, nous n'a erré parce que nous pas comprendre parole. ustedes están en errores porque no tienen entendimiento de la palabra. Yo même te fight Jésus. Ellos Yo même te contrecarré Jésus. Yo te opposé Jésus. Los fariseos se opusieron contra Jesús. Et pharisien c'est des scribes yo te. Y los fariseos eran escribas en aquel tiempo. Ça veut dire te docteur la loi, Eso significa ellos eran doctores de la ley, mais ou pas de entendimiento. pero ellos no tenían entendimiento de la palabra. Yo te lit Bible en pile, Ellos leían mucho la palabra, mais ou pas de entendimiento. pero ellos no tenían entendimiento de la escritura. Est-ce que vous comprenez? ¿Hasta ahora me entienden? Amén. Nous Amén. connaissons des gens qui parler d'intercession. Ahorita yo les dije que iba a hablar de la intercesión, Même nous connaissons que je pas mettre tête moi. pero yo quiero que ustedes entiendan que yo no soy dueño de mí. O sea, el Espíritu Santo es el que me guía. Parole ça m'a dit nous, Esa palabra que yo le estoy diciendo ahora et pas parole pas mieux. no son mis palabras. Ça veut dire ça le voulait me parler ça me parler. Entonces, lo que el Espíritu Santo quiere que yo hable, eso mismo que yo voy a hablar. Et on a raison de faire des fois me barrer mes têtes dans message. La razón por la cual
La razón por la cual que a veces no me gusta ponerle un título a los mensajes, a mis mensajes, parce que mon chose Saint-Esprit, porque yo creo en el Espíritu Santo. mon chose li, confio, Yo confío en el Espíritu Santo, qu'il a toujours bay parole pour moment. que Él dará la palabra del momento, Parce que ou ka gen parole, porque puede tener palabras, mais ¿sí? pas pour moment. Pero no es para el momento. Chaque parole gen moment yo. Cada palabra tiene su momento. Chaque moment besoin parole pareil. Cada momento tiene su, Chaque moment gen parole pareil. cada momento tiene su palabra. Ça bon Dieu vle faire avec nous Lo que Dios quiere hacer con nosotros et pour le ba nous compréhension des paroles là. es darnos entendimiento de la palabra. Et si nous comprenons parole là, Y si entendamos la palabra, n'a grandi vamos a crecer. et les nous grandi, Y si crecemos, parole la prévaliser. la palabra prevalecerá. Dans n'importe situation En cualquier situación, en cualquier situación en la cual estemos pasando, gen une parole pour lui dans la Bible. hay una palabra en la Biblia para esta situación. Mais ou ka we nous rete dans même situation, hein, Puede ser que estemos pasando por... ou ka we que situation pas changé Usted puede ver que la situación no cambia. et parce que parole la pas grandi dans partie ça dans vous. Es porque en esa parte de tu vida la palabra no crece. Ou ka dire pile alléluia, Tú puedes decir mucho aleluya, ou ka dire pile gloire à Dieu, tú puedes decir mucho gloria a Dios, ou ka dire m'croire dans cet esprit, tú puedes decir que tú crees en el Espíritu Santo, mais tout en parole la pas grandi dans nous, pero mientras tanto que esa palabra no crezca en ti, si parole la pas fait chier non, si esa palabra no haga carne en ti, parole la pas prévaliser. esa palabra no prevalecerá. Et yon nan bagay qui choquant encore, Una de las cosas más, yon nan bagay qui étonnant, una de las cosas como que me asombra. que m'pa dire mais c'est pas sombre. Sí. Yon bagay qui étonnant. OK, yon bagay qui yon nan bagay qui drôle, Ah, qué preocupa. Una de las cosas preocupantes nan Dieu, en Dios es que en Dios, nan reino de Dios là, en el reino de Dios, li pas important que ou te gen 50 ans ou soit 60 ans dans l'évangile. no importa que tengas 30, 40, 50 años en ese camino. Si ou pas comprendre parole là, Si tú no tienes entendimiento de la palabra, ou ka gen 40 à 50 ans, 60 ans, tú puedes tener 40, 50 y 60 años en ese camino, mon en el evangelio, son bébé. y tú eres un niño. Te compara a un niño. Nicodème, Nicodemo c'était un grand docteur. era un gran doctor de la ley. Il était approché Jésus la nuit Cuando Nicodemo se acercó a Jesús en la noche Ujú. parce qu'il était protégé réputation. Porque Nicodemo estaba protegiendo sus reputaciones. Et ça qui fait le devine que Jésus la nuit Fue la razón por la cual que él se acercó a Jesús en medianoche. parce qu'il va de moun ou elle Porque él no quiso que la gente lo vea. parce qu'ils sont grands docteurs. Porque en aquel tiempo él era un gran doctor de la ley. Le chita par la Jésus, Cuando Nicodemo se sentó para hablar con Jesús, il pas comprendre Jésus. Nicodemo, siendo doctor de la ley, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Parce que Nicodème te parole écrite en main, Porque lo que pasa, Nicodemo tenía la palabra escrita, que es el logo, mais Jésus-Christ même te gen rema
Pero Jesús tenía la revelación, el rema de la palabra. Si ou gen parole let la, Si solamente tú tienes el logo, la palabra escrita, sans rima, sin el rema, sin la revelación de esa palabra, ou ka un bel historien, tú puedes ser un histórico. ou ka un person ki ka raconte histoire bien, Puede ser que tú puedas realmente relatar esta historia muy bien. ou ka un théologien, Tú puedes ser un teólogo, men ou ka pa un teacher from heaven. pero puede ser que puede ser que no sea un maestro que viene del cielo. Un maestro del cielo. Tiene la palabra que la ley. Li important pou sa nap di aswe, Es importante lo que estamos diciendo esta noche, paske nap set op baz, paske nap etabli se prinsip porque estamos estableciendo las normas de parole la. de la palabra de Dios. Koman pou nou grandi? ¿Cómo crecer en la palabra? Sa map di, Lo que le está diciendo esta noche li gen pil rapor a intersesyon. tiene mucho que ver con la intercesión, Paske intersesyon lan di, porque la intercesión, intersesyon lan, Porque- jan mwen pal intersede, porque la manera en la cual que tú vas a interceder la depan de jan panse. dependerá de tus pensamientos. Ki panse ou depan de konesans kwa adkeri. Y tus pensamientos dependen de los conocimientos adquiridos. Map repete lankor. Vuelvo y lo repito. La Bib di, La Biblia nos dice, l'homme pale de l'abondance de quel? el hombre habla de la abundancia de su corazón. De la abundancia de su corazón el hombre habla. Sa etou pa ka bayan yin kou pat resivoa. Entonces, eso significa que tú no puedes dar nada si tú no puedes dar nada Ki nou a resevido. que no habías recibido. E sak fe m di parol ki ma pale la, Es la razón por la cual les digo que esa palabra, esa enseñanza de hoy, e pa parol mwen we, no son mis palabras, no son mis enseñanzas, se paske m resivoa. son enseñanzas recibidas de parte de Dios. Sa eti m pa ka bon bagay ki m pat resivoa. Entonces, eso significa no puedo darte nada si no lo habías recibido. On moun pa ka ensenyon bagay ki l pat apren. Nadie puede enseñarte algo si anteriormente lo habías recibido. Sa set esprit vle fe ave nou, Lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros e ba nou entendimiento. es darnos entendimiento de la palabra, Pou parol la ka grandi, para que esa palabra crezca en nosotros e pou parol la ka y prevalise. para que esa palabra prevalezca. M son observateur. Yo soy un observador. La Bib di kon sa, La Biblia nos dice, moun ki grandi spirituel yo, el que crezca espiritualmente, li jije tout bagay, tiene un juicio de todo. Juzga todo. moun ki grandi spirituel yo, El que crece espiritualmente, nepot fan pa ka voye nepot kote. no son como niño fluctuante. Paul di kon sa, Pablo nos dice, lel te bebe, cuando yo era niño, li te kon panse tan kon bebe, yo pensaba como un niño el te kon agi tan kon bebe. y actuaba como un niño. Men lel grandi, Pero cuando crezca, li retire bagay ninyo yo, deja de pensar como un niño
Il pensait tant qu'on grand y monde. ahora empieza a empezar como una persona madura. Pensez nous yo, Tus pensamientos vini de ça ou apprendre avec ça tandis, vienen ça ça ouais. de lo que tú ves, de lo que te estás alimentando, y So ouais avec ça tandis. de lo que tú ves y de lo que tú oyes, de lo que te estás alimentando. Est-ce qu'il n'a pas suivi jusqu'à là? ¿Me están siguiendo hasta ahora? Escucha. Se Amén, escucha. amén. Perfecto. Amén, amén. Amen. Gen moun ki kap gade, no? Hay personas que pueden estar mirando ahora E nou ka di, y se pueden decir, George kon pa ou lampil, yo sabe mucho de la palabra, men vlo konen ke, pero yo quiero que usted sepa, mwen men mamanata, mi esposa y yo e pa konsa nou te, no éramos así cuando empecemos a caminar, cuando empecemos. se di te gon mouman Eso significa, hubo un momento ki nou te bebe tou, que éramos también niños recién nacidos en el camino, men sak fe nou chanje. pero que, porque, Men rezon fe nou chanje, pero la razón de nuestro crecimiento e pa de tan, no es el tiempo, men de sa nou konsumi pandan tan sa. pero de lo que nos alimentamos durante ese tiempo. Lem de fek konverti, Cuando yo me convertí, reciente convertido, mem le madame mwen te nan l'Evangile avan, aunque mi esposa se aceptó al Señor primeramente, lem vin konverti, metel chita ma pa senye l de y chos. cuando yo me convertí, yo tenía la habilidad de enseñarle a mi esposa la palabra, Paske sa m dejenye se de cet esprit. porque todo lo que yo sabía venía del mismo Espíritu Santo. M de wè de chos ki la fe ki pa kon sa, Yo veía a mi esposa haciendo cosas incorrectas, ou la jan l kompren pa ou la pa kon sa. o la manera que ella entendía la palabra que no era correcta, la manera correcta. E sa te len de fek komanse de fwa kon ap fight mwen. Cuando éramos recién convertidos, ella se opuso. Ite kon ap fight mwen, bat fasil pou la sete. No era fácil para ella aceptar mis enseñanzas, Paske an pil fwa nou panse am la avan, porque muchas veces pensamos, ay no, yo tengo más tiempo que él. ¿Y qué es lo que él me está diciendo? Muchos de nosotros piensan así. e jiska ske li te vin chita pou l tan del, Hasta que un día ella se sentó para escucharme, e lesal grandi. fue ahí que ella empezó a crecer. Premièrement, Primeramente, pou grandi nan royaume spirituel sa, para que tú crezcas en el mundo espiritual, fò de sa sel de reputasyon. tú tienes que deshacerte de tus reputaciones. Nikodem pat kompren parol la, Nicodemo no entendía la palabra. Jésus-Christ pat vle explike l parol la tou. Tampoco Jesús quería enseñarle la palabra. E poutet sa l te di kon so se gwo dokte, Es la razón por la cual Jesús le dijo a Nicodemo, pero tú, siendo doctor de la ley, un gran doctor de la ou ley, pa kompren sa, y tú no entiendes eso. e pat vle bal eksplikasyon. Y tampoco Jesús quiso darle explicación, enseñarle, Paske li te ap
protéger la réputation. Porque el problema es que Nicodemo estaba protegiendo sus reputaciones. Et peut-être ça le visiter Jésus la nuit. Es la razón por la cual fue la razón por la cual Nicodemo visitó a Jesús en medianoche. Parce qu'il va appeler mon Noël. Porque él no quiso verse, él no quiso que la gente lo vea así. Si vous parlez mon Noël, Si tú no quieres que la gente te vea, si vous protéger la réputation, si tú estás protegiendo tus vous reputaciones, ne tenez pas le temps en eso. no tienes parte en eso. Parce que camino ça, Porque ese camino, il faut humble. tú tienes que ser una persona humilde. L'homme t'est converti. Cuando yo me convertí, reciente convertido, Des jeunes, madame m'a parlé en langue. mi esposa ya hablaba en lenguas. Mais quand on parle en langue, Pero cuando ella hablaba en lenguas, a veces on me dit comme ça, ou pas parler en langue dans le moment ça. a veces yo le decía a mi esposa, ahora tú no estás hablando en lenguas. On dit que on va répéter en langue que tu parles en langue. Lo que tú estás haciendo, tú estás repitiendo unas palabras que tú decías en un momento determinado. Et me dit comme ça. Vamos a tomar una pausa. De 5 minuto. minutos. No, Vamos sí. a ir orando en ese, durante ese tiempo. Ora, dile, Señor, dame entendimiento. Yo quiero escuchar a todo diciendo, Señor, dame entendimiento. Porque yo sé que el Espíritu Santo está haciendo algo. Ora. Señor, danos el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Esta hora, gracias por Señor. tu misericordia. Padre, esta noche, Padre amado. Señor, dame entendimiento de tu palabra, igual yo la necesito, Espíritu Santo de Dios. Padre, Sé tú abriendo mis sentidos, sé tú, Señor, abriéndome, Señor, la Espíritu Santo, quitando toda venda, Señor. Te pedimos, Padre desata nuestros ojos, desata nuestra lengua, Espíritu Santo de Dios. Dame entendimiento de tu palabra, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a ver. Establecemos el orden tuyo de establecer la mente de Cristo, Señor, en cada uno de nosotros, Padre amado. Hay en la Biblia de tu palabra, amado Cristo, para poder avanzar, Señor, ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a crecer en tu camino, Señor. Ayúdanos a caminar, alabado Dios, abre nuestro tú entendimiento. caminas, Dios eterno. Declaramos que tú tienes el dominio, declaramos que tú tienes el control sobre nuestra mente. Un colirio, Dios, establece, Dios, aleluya, Señor, venga, oh Dios, sabemos que sin ti nada somos, Dios, sabemos que somos ciegos, amado Cristo Jesús, pruébate en mi vida, Dios, siéntate a nombre de Dios, te necesito, poderoso Rey, la capacidad, Señor, aleluya, para tu gloria, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Tú así, como te estamos pidiendo, lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. conforme a tus deseos, Padre. Estamos aquí. Muy bien. Espíritu Santo, Señor, aleluya. Yo no voy a ser muy simple. Una de las cosas que veo que Dios está haciendo con nosotros, Moi, j'ai préparé des hommes et des femmes spirituels. yo veo que Dios está preparando hombres y mujeres espirituales.
les décider bon entendimiento, Cuando Dios decide darte entendimiento, c'est parce qu'il veut passer à l'autre lado contigo. es porque Dios quiere pasar al otro lado contigo. Et des choses que moi déjà fait, Y yo estoy viendo cosas que Dios está haciendo con nosotros. parce qu'avant que bagay la passe manifester dans le physique, hein, Porque antes que se manifieste esas cosas en el ámbito físico, nous avons habilité pour nous voir des choses à venir. tenemos habilidades para ver las cosas que han de venir. Parce que Jésus dit comme ça, laisse cet esprit venir là, annoncer nous les choses à venir. Porque la Biblia nos dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él nos anunciará las cosas que han de venir. Moi, des grandes choses que Dieu a faire avec nous. Yo veo grandes cosas que Dios estará haciendo con nosotros. On va parler des paroles que tout le monde répétait. Yo no estoy hablando de dichos de personas que siempre dicen así. Parce que nous avons passé tout côté entre les monde dit que le monde va faire grand chose. Porque muchas personas siempre dicen que Dios va a hacer muchas cosas, va a hacer grandes cosas con nosotros. Mais ça m'a dit là, Pero lo que le estoy diciendo ahora, m'a parlé ça, cet esprit dit. estoy hablando de lo que dice el Espíritu Santo. M'a répété ça, m'a dit ça avant. Bon Dieu pas voulait faire nous riches seulement en parole, Vuelvo y repito que Dios no quiere solamente hacernos ricos en palabras, sino también en bienes también. pour nous gagner moyen pour nous faire travailler. Para que tengamos recursos para ensanchar su reino, para hacer su trabajo. Moi, gen moun là, Yo veo aquí en ese grupo persona, gen moun qui fight avec idée à toujours. hay personas que están luchando con esa idea todavía, Qui dit comme ça, et parle, et comment moi, diciendo, ¿cómo yo? ¿Cómo? mais ¿Cómo? Dieu répété encore, Pero Dios me acaba de decir otra vez, que avec ou même, es contigo mismo que lo va a hacer. parce qu'elle dit comme ça, Porque Dios dice pouvoir la manifester dans la débilité là. que Él se hace fuerte en tu debilidad. Dios se hace fuerte en tu debilidad. Et pas avec force, Porque no es con fuerza que lo va a hacer. No et es pas, con tu fuerza. et pas avec force, et pas par pouvoir, No es con fuerza ni con poder, mais avec Saint-Esprit. sino con su Santo Espíritu Él lo hará. Marie te posé question ça à Ange là. María también le preguntó al ángel también, Il dit que me sont vierge, comment bagay ça fait arriver? diciendo, pero yo soy una virgen y cómo que yo voy a salir embarazada? Ange là répond, Y el ángel le contestó le a María, Saint-Esprit a venu sur, el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti et il a fait ça possible. y lo hará posible. L'on pose cette question, comment moi elle fait ça? Cuando tú te preguntas cómo yo lo haré yo, Dieu répond non. Dios te contesta ahora. Il dit Saint-Esprit a venu sur, Dios te dice esta noche, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, et la cause fait ça. Él lo hará On posible. te qu'on pose une question tout. Yo también, yo me preguntaba lo mismo. Les dit te dit pour un prophète. Cuando Dios me decía que yo te voy a levantar como un profeta. On te qu'on dit comment moi elle fait un Yo prophète? decía también, ¿cómo un profeta yo? Bon Dieu, on dit comment moi elle fait un prophète? ¿Cómo seré yo un profeta? Et parce que me pas comprendre ça comme prophète. Porque en aquel tiempo no entendía no entendía ese concepto. On te dit qui est-ce qu'un prophète? Y yo le preguntaba al Señor, ¿quién es un profeta? Comment m'a fait un prophète? ¿Cómo seré yo un profeta? Dieu te répond moi. Y Dios me contestó L'Esprit Saint vient y sur me dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, et la cause autre non prophète. Él lo hará posible. Mais m'a continué marcher chaque jour m'a marcher avec Dieu Y todavía estoy caminando con Cristo et la enseigné des choses. y Dios me está enseñando cosas.
c'est ça bon Dieu voulait faire avec nous. Lo que Dios quiere hacer con ustedes, Les questions, sujets montent dans la tête. cuando vienen las interrogaciones, las preguntas, cuando surgen las preguntas De comment de cómo tú lo harás, répéter tête, dire cet esprit a venu sur moi. contesta, diga así, el Espíritu Santo vendrá sobre mí Et la fait y possible. Él lo hará posible. Et il dit m'a témoigné, Y serás testigo. il dit pour dire m'a témoigné, m'a témoigné les bienfaits de Dieu. Y dirás que un día testificaré las maravillas del Señor. Des fois l'ennemi a parlé dans tête moi. A veces cuando el enemigo me habla, Il dit comment petit toi pour parler en jour. diciéndome cómo Daniel va a obtener otra vez la voz. Comment Daniel a fait tourner normal. ¿Cómo Daniel entrará en su juicio cabral? Moi me dit que ça laisse cet esprit a venir sur lui. Y yo le contesto, el Espíritu Santo vendrá sobre Daniel Et il a causé le y Él parler. lo hará posible. Je connais m'a parlé avec un monde soir Yo sé que estoy hablando con una persona esta noche, parce que je connais les cet esprit changer thème. porque yo sé cuando el Espíritu Santo cambia el tema. Je connais un monde soir qui apprend nos bagages. Yo sé que esta noche hay una persona que está aprendiendo Je algo. connais un monde qui recevoir force soir. Yo sé que esta noche hay una persona que ha recibido fuerza. Je connais une personne soir qui doute ça te gagne à effacer avec Yo le sé que conscience. esta noche hay una persona que tenían esas dudas que ya no están, esas dudas, están borradas. Les ennemis a demandé comment Cuando el enemigo te pregunta cómo tú lo harás, et pour dire cet esprit a venir sur moi. lo que tiene que contestarle es eso. El Espíritu Santo vendrá sobre mí Il a causé y Él lo hará posible. pas rien qui est possible à dire. No hay nada imposible para el Señor, para Dios. Amen. Amén. À cause du temps, Por el tiempo, on te prépare un message pour nous. yo tenía un mensaje preparado C'est pour te parler d'intercession. para hablar acerca de la intercesión. Mais quand nous connaissons déjà, Pero como ustedes me conocen, nous pas limiter cet esprit. yo no limito al Espíritu Santo. Il faut nous permettre cet esprit fluide. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que fluya. Je prends 5 minutes ça, Voy a tomar 5 minutos pour nous parler d'intercession, ça, comment pour intercéder rapidement. rápidamente para hablar cómo interceder. Je remarqué, Me di cuenta, en pile, monde les audio viennent intercéder. muchas personas cuando a ellos le tocan interceder, Ils ne pas comprendre qui ça audio vient faire. ellos realmente no entienden lo que ellos van a hacer. Intercession différente des prières normales. La intercesión es diferente de una oración normal. Intercession, même elle fait partie des prières, Aunque la intercesión haga parte de la oración, c'est une partie dans la prière, la intercesión es una parte de la oración. mais il y a différents types de prières. Pero hay diferentes tipos de oración. Nous avons parlé des types d'intercession. Ça nous voulait parler de l'économie dans 5 minutes d'intercession. Lo que vamos a hablar ahora vamos a hablar ahora de la intercesión. Madame, moi, Mi esposa, elle a commencé, qu'on a intercédé, cuando a mi esposa le tocaba interceder elle qu'on a l'église avec elle, y cuando la acompañaba, elle qu'on a dit, retourner la caille, non? y al regresar
a nuestra casa, metel chita, la senté a ella et m'enseigner à dire ou pas taper intercéder aujourd'hui. y le enseñé a ella y le dije a ella que, bueno, tú no estabas intercediendo. Parce que nous mélanger, ou soit nous pas comprendre qui ça qui appartient avec qui ça. Es como que lo mezclamos, es como, no entendemos bien ese concepto. Intercession Interceder, et pas hacia el pueblo. la intercesión no es hacia el pueblo. Et ça fait dire, m'a cherché un monde Es por eso que Dios dice es por eso que Dios está buscando a personas qui a campé devant, para parar en la brecha dire chercher un delante monde de él. Dios está buscando a hombres pour camper devant, que para pararse en la brecha, pour intercéder à faveur de une personne ou soit en ville. para interceder a favor de una persona o de una ciudad Et cualquier cosa. o cualquier cosa más. C'est-à-dire, là, nous venons intercéder, Eso significa cuando tú vienes a interceder, moi pas venir prier ou soit moi pas venir exhorter frère en face moi. yo no vengo, M'pa venir exhorter moun en face moi. yo no vengo a exhortar a mis hermanos o M'pa venir parler avec moun en face. yo no vengo a hablar al público. Cuando yo vengo a interceder, no vengo a hablar con el público. Gen sacré les prédications. Hay lo que llama predicación. Hay lo que se llama predicaciones. Gen exhortation. Hay exhortación. Gen intercession. Y también hay intercesión. Gen supplication. Hay suplicación también. C'est-à-dire, si vous pas comprendre bien, Entonces, si tú no entiendes muy bien chaque ça veut dire, cada esa área, ou ¿qué ka, significa? ou ka mélanger. Tú puedes mezclar todo. Moi, ka di vin intercéder, Te puedo llamar y te digo, venga a interceder, et de repente, vous commencez à exhorter peuple. y de repente tú empiezas a exhortar al pueblo. Ou El pueblo. a prédicar el pueblo. O a predicar el pueblo. Et ou pas faire rien Y d'intercession. realmente no hace nada que tiene que ver con la intercesión. Est-ce que nous comprenons? ¿Me entiendes hasta ahora? Est-ce que nous entendons? ¿Me están Amén. escuchando? Amén. Intercession, Interceder c'est camper dans la brecha es pararse en la brecha, et parler avec Dieu es hablar con Dios a favor de alguien ou algo. a favor de alguien o de algo. Et pas avec moun qui en face moi m'a parler. Es que cuando tú estás intercediendo, tú no puedes estar hablando con el público. Mais et prier ça est assis à Dios. La oración tiene que ser hacia Dios. Dans même intercession ça, En la misma intercesión, gen ça qui est guerre spirituelle. hay lo que se llama guerra espiritual, Donde pas avec Dieu ou parler con Dieu. donde ahora tú no estás hablando con Dios, Mais pour y ou camper devant Dieu, donde ahora tú te paras delante de Dios, mon papa dit face ou, pero tú no le das a Dios tu frente. mais moun qui ou ba face ou à ses ennemis, hein, Pero lo que tú estás haciendo, tú estás hablando con el enemigo directamente. pour qu'a causer que plan de destruction li ou pas passé. Para que sus planes de destrucción no Non prevalezcan. conteste, No non conteste, non. no contesten. No acontecen. Ok, vamos a ir más rápido. Cuando Dios le dijo a Abraham que él iba a destruir Sodoma y Gomorra, él se paró frente a Dios, porque la destrucción venía de Dios.
Entonces él peleaba, él estaba intercediendo por el pueblo, pero el pueblo no estaba presente. La intercesión, la persona no tiene que ser presente. Entonces, Abraham intercedía. Cuando Abraham estaba intercediendo, c'est à face d'il t'a parlé. él estaba hablando con Dios mismo. Sodome, il était campé entre Dieu et Sodome. Abraham se colocó entre Dios y Sodoma. Dieu te voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Dios quería destruir a Sodoma y a Gomorra. Il était en route pour le faire ça. Dios estaba ya en el camino para ir a destruir a Sodoma y a Gomorra. Abraham campé en face de Dieu. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Se puso en la brecha. Il campé en face Se de Dieu. puso al frente de Dios. Ça veut dire qu'il commençait à plaider Se colocó al medio. en face de Dieu. En face de Dieu. Frente. Enfrente de Dios. Parce que destruction était pour venir de Dieu. Porque la destrucción venía de parte de Dios. C'est ça qu'on intercesseur. Es lo que es un intercesor. Pour camper dans le milieu entre Dieu avec côté. Colocarse al medio entre Dios y la persona necesitada. Ou virer face ou camper entre ennemis et avec personne ou rebuking l'ennemi pour ne pas faire plan. Okay. O colocarse entre el enemigo y la persona necesitada para que el plan del enemigo para que no suceda. No acontece. Para que no acontezca el plan del enemigo. Est-ce que nous comprenons ça qu'on intercesseur? No prevalezca. Est-ce que nous avons une idée de qui ça qu'on intercesseur? ¿Tienen una idea de lo que es un intercesor? Intercesseur pas venir prêcher peuple. El intercesor no viene a predicar al pueblo. Mais il vient camper dans brecha. Pero el intercesor viene a pararse en la brecha. Il vient pour l'opposer un bagage qui va le faire. Él viene a oponerse contra un acontecimiento. C'est-à-dire, au moins, vous avez une idée de qui ça qu'on intercesseur. Yo quiero que ustedes tengan una idea de lo que es un intercesor. C'est-à-dire, si yo dis viens intercéder, Entonces, si me dicen a mí, te toca interceder, moi, papa prépare un message. tú no tienes que ir a preparar una predicación. Mais yo juste bam pour qui ça pour m'intercéder. Moi, supposé qu'on est pour qui ça me doit Yo intercéder. tengo que saber para qué yo voy a interceder. Même Jean, Abraham pas juste commencé à intercéder. Abraham es como Abraham. Abraham no empezó a interceder así. Bon Dieu te bal sujet. Dios le dio a Abraham los motivos por los cuales que él tenía que interceder. Bon Dieu révélé le plan Dios le reveló el plan et Abraham commençait à intercéder. y Abraham empezó a interceder. Job, bon intercesseur, La tarea de un intercesor et pour entendre ça, Dieu dit, es para que tú escuche lo que te diga el Señor, pour qu'à intercéder selon volonté parfaite de Dieu. para que tú puedas interceder conforme a la voluntad perfecta de Dios. Un intercesseur, Un intercesor pas vraiment un intercesseur, no es realmente un intercesor, mais intercession, pero la intercesión c'est partie de ça qu'il fait. es parte de lo que hace el intercesor. Peut-être nous cap use parole, peut-être nous cap confus Puede ser que ustedes se confunden un poco con eso, avec parole, mais con mis dichos, parce que des fois on parle parabole, porque a veces yo uso mucho parábola, mais
Tout gen explikasyon. pero todo tiene sus explicaciones. Yon intercesseur vraiment, Realmente un intercesor, lo que Dieu rele intercesseur, Dios llama al intercesor, moun que Dieu rele comme intercesseur yo, las personas que fueron llamados por Dios para ser un intercesor, c'est moun que Dieu rele pour vin zanmil. son personas llamadas para ser amigos de Dios. Et pour ça fait Dieu dit comme ça m'a cherché un moun Y la razón por la cual Dios dice que estoy buscando entre ellos un hombre pour le camper dans mi temps, que haga vallado delante de mí, il pas de joindre. pero no encontró a nadie, no pudo encontrar a nadie. Ça veut dire Dieu te gon plan de destruction pour peuple là, Eso significa que Dios tenía un plan de destrucción para el pueblo, mais il besoin moun pour le révéler ça. pero Dios necesitaba a una persona para revelar ese plan. Il te besoin confident Dios necesitaba, andaba buscando un confidente para revelar ese plan de destrucción. il te besoin moun qui a communion avec elle, Dios buscaba una persona en la cual que él tenía communion avec que elle, estaba en comunión con esa persona pour te ka révéler le plan, para revelarle ese plan, mais il pas joindre aucun moun. pero no pudo encontrar a nadie. Et te gen moun k'ap invoquer non, Y había personas en aquel tiempo que estaba llamando, que estaba orando, mais Dieu pas joindre un homme pero Dios no pudo encontrar ni a un hombre parce que moun il pas de communion avec elle. porque esas personas no estaban en comunión con él. Dieu entre ka Abraham, Dios entró a la casa de Abraham, li manger ensemble avec elle, ellos se comieron, li communier avec elle, ellos li t'entré dans communion avec elle, Dios entró en comunión con Abraham. et après ça il dit comme ça, Fue luego que Dios le dijo a Abraham, Dieu dit est-ce qu'il m'a fait ça sans pas dire ça avec ses votre mère Abraham? Dios se dijo a sí mismo, ¿puedo yo irme a destruir a Sodoma y Gomorra sin revelar eso a Abraham? C'est dit pour une communion avec Dieu, Eso significa, cuando cuando estás en comunión con Dios, la pour révéler aux choses. Dios te va a revelar cosas. Si pas une communion, Y si no estás en comunión con Dios, il pas ka révéler au plan. Dios no va a poder revelarte sus planes. Et ou pas ka intercéder according to the perfect will of Y God. no vas a poder interceder conforme a la voluntad perfecta de Dios. Intercession Dieu vle nou gen, hein? La intercesión que Dios quiere C'est ça qui li révélo, ça li mette dans cœur pour intercéder pour lui. es los planes revelados. Es Ça que Dieu mette sous lo cœur. que Él te pone para interceder. Lo que Él te pone en el corazón. C'est-à-dire, intercession, hein, est supposé faire en l'ordre. Uno tiene que interceder en orden. Selon ça, li montre, Tú tienes que interceder conforme a lo que Dios te muestra. et peut-être ça nous dit, thème nous relé sobre mi igualdad estaré. Es por eso que el tema es titulado Sobre mi guarda estaré. Pour ka ouais ça l'a dit, Para ver qué me dice el Señor. pour ka annoncer peuple là, Y luego para anunciar eso al pueblo. ou pour ka avertir peuple là, O para advertir, para prevenir al pueblo. ou pour nous ka lutter contre ça qui va venir. O para luchar con ese plan de destrucción.
con ese plan que ha de venir. Mais faut nous ouais ça le dit nous. Pero primeramente tenemos que ver qué nos dice primeramente. Abraham pas commencé à intercéder sans Dieu pas révéler ça le dit. Abraham no empezó a interceder sin que Dios no le había revelado ese plan. Là nous pas intercéder. Cuando vamos a interceder, N'a des plans, n'a des sujets spécifiquement pour qui ça nous va intercéder. vamos a tener temas bien temas vamos a tener Thèmes spécifiques pour nous. Vamos a tener unos temas bien específicos Pour nous intercéder. para ir intercediendo. Nous pas pour intercéder à lo loco. No vamos a interceder a lo loco así. Yon na bagay m'a implémenté Una de las cosas que yo voy a implementar ou m'a conseillé O yo le- intercession. o yo voy a aconsejar a la directora C'est là nous pour intercéder es cuando ustedes se van a interceder, qui pour le nous thème pour qui ça pour intercéder que matin. ustedes tienen que tener los motivos por los cuales ustedes se van a interceder. Amen. À cause du temps, Por el tiempo, n'a campé là. vamos a finalizar ahora. Et c'est pasteur on va le résumer No sé si el pastor quiere agregar algo. même juste faire un résumé des thèmes qu'il devait parler à pas de parler. Como no tenía tiempo para hablar del tema amplíficamente, solamente hice un resumen.